Buenas noches, hermanos. Es un gusto estar otra vez. Siempre será un privilegio poder tomar este lugar. Y vamos a hablar hoy, a culminar el tema. Estamos en el tema central, en el tema general de unos a otros. Y hoy en particular nos toca hablar de hechos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una oración. Te invito a que me ayudes, me acompañes a hacer una oración. Y después de esto vamos a buscar en el libro de Lucas, el capítulo 4, versículo número 36. Vamos a hacer una oración. Dios, te doy muchas gracias por el privilegio que me das, Dios, de poder estar hoy aquí en tu casa y poder compartir con mis hermanos. Gracias, Dios, porque siempre será un privilegio. Hoy te pedimos, Dios, que tú estés hablando a nuestras vidas a través de tu Espíritu, que sea tu Espíritu Santo el que esté hablando, Señor, lo que tú has preparado hoy para nosotros. Todos estamos en tus manos, Señor, y que podamos estar atentos a lo que tú quieres hablar hoy. Nos abandonamos en ti y te damos muchas gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Lucas 4, voy a leer desde el versículo número 31 para tener el contexto de lo que estaba haciendo Jesús ahí. Lucas 4, 31, dice la palabra de Dios: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de contornos. Cuando yo leía esto, hermanos, me fue inevitable pensar en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. Y me surgió una pregunta, iba a decir una duda, pero no, una pregunta. Imagina qué hubiera pasado si Jesús hubiera predicado, hubiera, como lo hizo tantas veces, enseñado a la gente y le hubiera enseñado doctrina y hubiera hablado de buen comportamiento y de buenos modales y del amor y de todas esas cosas, pero Jesús no hubiera hecho milagros. ¿Qué hubiera pasado? Mira, no voy a decir los nombres de las religiones, pero, por ejemplo, hay dioses, como decimos los cristianos con D minúscula, dioses que convencieron a mucha gente, y lo entrecomillo, dioses entre comillas. Por ejemplo, en la tradición budista, alguno de los milagros que Buda hizo fue el milagro del gemelo, que era como que se producía o se reproducía en otro, ¿no? Una cosa de esas. Domar a un elefante, ¿no? Cuando lo iba a atacar, y lo domó con la mente. Multiplicación, se dice que él se podía multiplicar en millones de formas. Caminar sobre el agua, y tenía además la clarividencia y la telepatía. Esas eran una de las cosas que en el budaísmo a Buda lo hacían Dios, ¿no? Por ejemplo, investigué otras cosas, ¿no? Alá, por ejemplo, en el Corán, se cree que él creó el universo, que el universo era
de una sola forma, ¿no? Era el universo, no, más bien la Tierra era como que una sola, y él tuvo la capacidad de poder dividirla en mar y tierra, que se sujetaba la luna y el sol a él, ¿no? Y que bueno, y que creó la vida a partir del agua. Algunas cosas de estas. Pero sabes, hermano, comentaba ayer con Sari y le decía, pero ninguno resucitó. Todos están ahí, muertos. Jesús venció a la muerte. Y Él vino, hermanos, a darnos vida. Por eso Jesús podía decir, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Ninguno de estos, de los que tú puedas buscar, tuvo a bien decir, o tuvo la capacidad, o tuvo, no es la palabra que busco, tuvo pues la autoridad, el poder de decir yo soy. Y solamente uno resucitó, y ese es Jesús nuestro Salvador. Y Jesús hacía, hermanos, milagros, prodigios. El libro de Hechos está lleno de ellos, no de los milagros que Jesús hizo, pero sí de los milagros que el Espíritu Santo de Dios hizo a través de los apóstoles. Y quisiera que fuéramos al libro de Santiago, capítulo número 2. Versículo número 14. A veces pensamos, hermanos, que tiene que ver el Evangelio con cuestiones extraordinarias, y sí, porque Dios es un Dios extraordinario. Pero hoy quisiera centrarme en algo muy concreto, hermanos, y muy ordinario, que a veces omitimos. A veces es querer como llegar a la luna, hermanos, en globo aerostático, ¿no? O sea, queremos llegar allá, estar allá, pero no pasar, ¿no? Una serie de cosas, o tener un jet de esos que usan, ¿no? Espacial, para llegar a la luna y no prepararse, y etcétera, etcétera, sino que a veces queremos llegar a la luna como que en un abrir y cerrar de ojos. Es una analogía tal vez burda, pero es lo que trato de explicar. Mira lo que dice Santiago, capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarte? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Por eso decía, ¿qué hubiera pasado si Jesús solamente hubiera predicado y hablado bonito y no hubiera mostrado su poder y su autoridad como lo narra en Lucas, por mencionar algún ejemplo? Ya decía yo, el libro de los Hechos, después de que Dios les deja el Espíritu Santo, que era algo que hablaba el pastor la semana pasada, podemos ver innumerables milagros, ¿no? La sanidad del cojo mendigo que estaba ahí a la puerta de la Purísima, la muerte de Ananías y Zafira, la sanidad de Eneas, y algunas otras cosas que nos muestra el libro de Hechos, hermanos, que hicieron los apóstoles cuando fueron enviados a predicar el Evangelio. Quisiera que regresáramos allá a Lucas 4:1. Lucas capítulo 4, versículo número 1. Cuando Jesús comienza su ministerio, aquí en Lucas nos narra, mira lo que dice: Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Y se acuerdan qué pasó ahí? ¿Qué pasó, hermanos? El diablo lo tienta. Empezando el ministerio, el diablo lo tienta. Y eso nos dice algunas cosas a nosotros.
Cuando tú quieres trabajar para Dios, las cosas no se van a poner fáciles, hermanos. Por eso a veces esos ahora evangelios que tenemos de la prosperidad y de declarar y de todas esas cosas que hay, no son acordes a lo que la Biblia dice. Cuando tú estés dispuesto a trabajar con el Señor, sabes, una de las cosas o una de las cosas que vas a empezar a padecer va a ser precisamente una lucha constante, persistente, porque el otro no le gusta que tú trabajes para Dios, al otro no le gusta que tú vengas a la iglesia, al otro no le gusta que tú ores, no le gusta que tú leas la Biblia. Entonces seguramente vas a tener obstáculos para servir al Señor, pero lo importante aquí es que lo que nos lleva a ver las cosas extraordinarias de Dios es el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Jesús mismo, Lucas dice, lleno del Espíritu Santo, comienza el ministerio, hermanos. Y entonces Jesús empieza un trabajo, hermanos, de milagros, ¿verdad? De prodigios, de señales y de cumplir lo que el Padre le había dicho. Cuando pensamos en el trabajo para Dios, siempre estamos pensando, decía yo, en las cosas grandes. Y mira, hace unos días atrás, no voy a decir el nombre, yo sé que van a saber quién, tuvimos una plática entre unos hermanos y me dijeron más o menos esto. Ya voy a empezar con las preguntas incómodas. ¿Y usted sabe cuál es su ministerio? ¿Cuál es su don? Fue la pregunta. Y me dejó pensando. Y entonces empecé a argumentar algunas cosas ahí, ¿no? Y yo te traigo esa pregunta. ¿Tú sabes cuál es tu don? ¿Tú sabes para qué Dios te llamó? Tal vez tienes el don de sanidad y podrías orar por los enfermos y los enfermos sanarían. O el don de milagros, o el don de palabra de ciencia. No lo sé. ¿Tú lo sabes? Y entonces vemos cómo no podemos pasar de las cosas ordinarias a las cosas extraordinarias. Porque esa fue promesa de Dios. Mira, vamos al libro de Pedro, primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3, versículo número 11. Creo que apunté mal la cita, no es esta, hermanos. No es esta, ahorita la rectifico, la apunté mal, pero, perdón, capítulo 4. A ver, ¿fue error de dedos? No. No, habla Pedro y dice que tenemos que hacer las cosas no solamente de palabra, no solamente tenemos que decir que vamos a hacer, sino que tenemos que hacerlo. En ese contexto está hablando Pedro. Ahorita rectifico aquí la cita y se las digo. Y quisiera poner el ejemplo porque este es como la entrada a lo que quiero tomar hoy. Y vamos, esa sí está bien, hermanos. Lucas 10, 25. Ahorita les digo la cita. Lucas 10, 25. Mira lo que dice. Voy a leer del 25 al 37. Dice, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, el intérprete de la ley era un escriba, era un hombre que era experto en la ley, que se sabía la ley de Moisés al derecho y al revés, se la sabía perfectamente bien. Y dijo, para probar al maestro,
Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Jesús sabía que ese hombre conocía la ley. ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo, como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirá. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuidádmele, y todo lo que gastes de más, yo te pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Aquí hay 3 actores, bueno, 4, ¿no? Con el que estaba medio muerto. Estaba el sacerdote, estaba el levita y estaba el samaritano. ¿Con quién te identificas? ¿Cuál aplicas, hermano? Dirían los chavos. ¿Cuál aplicas tú? Porque a veces, ¿sabes? Estamos muy concentrados en buscar el don y ver las cosas extraordinarias de Dios, pero cuando vivimos una cosa así, nos seguimos de largo. Como decía la cita en Santiago, sí, puedes decir que crees en Dios y que amas a Dios, pero cuando tienes que ayudar a alguien, no lo haces. Entonces, ¿cómo podemos pensar, hermanos, en ver cosas extraordinarias de Dios si en lo ordinario no tenemos la capacidad de poder tenderle la mano a alguien? ¿Cómo podemos? Mira, yo la verdad es que si algo tengo bien desarrollado es el olfato. Luego Sara me dice, ¿no? Y por ejemplo, no sé si te ha pasado que de repente estás comiendo en algún lugarcito y se acerca una persona necesitada y de repente, no sé si tomamos el papel del sacerdote y del levita o del samaritano. Porque a veces nos piden un taco y así de, no somos como el samaritano. Tomamos una actitud así como de, hazte para allá. Y entonces nos damos cuenta por qué a veces Dios no se muestra en nuestras vidas. El sacerdote y el levita ven al hombre herido, pero deciden pasarse de largo. Luego un levita pasa, que era el otro líder religioso, pasa, ve al hombre, igualmente se va sin ayudar. ¿Cuál era la relación entre el samaritano y los judíos, hermanos? No se podía ni ver. Tenían muchas diferencias. Por eso Jesús además usa el ejemplo del samaritano para ejemplificar lo que necesitamos hacer. Porque no se trata de si te cae bien o no, si lo quieres o no, si lo amas o no. Se trata de mostrar el amor de Dios en tu vida para todo aquel que lo necesite. Eso es lo que necesitamos mostrar. Después de que Jesús le cuenta esa parábola a aquel hombre estudioso, Jesús hace una pregunta, ¿verdad? Y cuando él le contesta, pues el que fue movido a misericordia le dice, pues ve y haz tú lo mismo. Yo creo, hermanos, que hoy en día
si algo necesitamos como sociedad, como mundo, como humanos, es precisamente mostrar amor. Hoy todo mundo se pelea por todo, hoy todo mundo se ve feo, hay guerras, eh, te peleas con tus hermanos, ¿no? Decía yo el domingo, a veces los principales problemas y los más fuertes es con tu familia, y somos cristianos. Yo creo que es una de las cosas que debemos tomar muy en cuenta y tener bien presente, que al final del día lo que Dios busca de nosotros es que nosotros mostremos el amor de Jesús en nuestras vidas. No de palabra, hermano, porque podemos orar muy bonito, podemos hacer oraciones con palabras bien elocuentes, porque podemos presentarnos como los mejores, porque podemos engañar a las personas, pero la Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios sí conoce nuestro corazón y Dios sabe con qué intención lo hacemos. Aun cuando tú llegaras a dar y llegaras a ayudar, si no lo haces con amor, no sirve, no sirve. ¿Cuántas veces te has encontrado en la posición de decir: ay, ya, bueno, para que ya no, y das, ¿no? Para que ya no me diga nada y das? Y la intención del corazón no es la correcta. Y nosotros tenemos un Dios que conoce el lenguaje del corazón, que sabe cómo lo haces, con qué intención, si de verdad te está doliendo, lo estás haciendo con gusto. Entonces, hermanos, yo creo que debemos entender que debemos ser llamados a compasión y a misericordia. La verdadera compasión no se detiene en barreras culturales, religiosas o sociales. El samaritano mostró amor y misericordia sin esperar nada a cambio. Mira, si al final tú compartes la palabra y creen o no creen, o si a tus ojos es malo o es buena la persona, hermano, pues entonces ya caemos en lo que hablamos de Moisés, ¿verdad? En la autoridad espiritual. Emitimos juicio cuando lo que debemos de hacer es preguntarle a Dios. Y si la voluntad de Dios es ayuda, aunque no crea lo mismo que tú, aunque sea tan diferente a ti, aunque a lo mejor en algún momento te haya hecho algo, no importa, muestra el amor de Dios. Sé misericordioso y sé compasivo con las personas. Tenemos que entender que la acción va sobre la palabra. No basta con conocer la ley o los mandamientos, es necesario ponerlos en práctica ayudando a los demás. O sea, hay cosas que se explican solas, no necesitamos explicar más. El tema de poder, hermanos, accionar y no solamente estar, hermanos, diciendo: sí, yo y hago esto y digo, no, hermano, eso no sirve. Lo que sirve es hacer. Por eso la misma escritura dice ser no solamente oidores, sino hacedores. Tú puedes conocer toda la Biblia completita, te puedes saber los versículos de memoria, pero si no los aplicas, no sirve de nada. No sirve de nada. Y lo que Jesús le decía a aquel hombre: y tienes que mostrar el amor al prójimo. Nuestro prójimo no solo es con quien compartimos nuestra fe o con quien culturalmente sí somos compatibles o creen lo mismo que nosotros o son de la misma nacionalidad, mexicanos, sino cualquier persona que necesita ayuda, ese es tu prójimo. Cuando tengas la oportunidad de ayudar, ayuda, hermano, ayuda. Tenemos que vivir un evangelio no solo de palabra, sino de hecho. Imagina que tú llegaras, hermano, y supieras que tu don es el don de sanidad y que entonces llegaras con aquel enfermo y le compartieras la palabra y después oraras por él y sanara. Ese impacto, hermanos, no tiene
No hay manera de poder debatir eso. Porque la palabra igual, tú puedes, insisto, hablar muy bonito, pero cuando además tú con los hechos demuestras lo que el Evangelio dice, hermano, eso tiene mucho impacto, eso tiene mucho poder sobre la gente. Por eso Pablo decía, porque para lo que otros es locura, para nosotros es poder de Dios. Dios está con nosotros. Mira lo que dice, vamos a Juan capítulo 14. Juan 14, 12. De cierto os digo que el que en mí cree, habla Jesús, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Esa es una promesa de Jesús para nosotros. Mayores cosas que las que Jesús hizo. Mayores cosas. Por eso en estos días que he tenido la oportunidad de compartir, menciono y digo, hermanos, pues ¿acaso Dios ya cambió? ¿Acaso porque los tiempos son otros, Dios no se puede manifestar? No, hermanos, yo creo que hemos dejado de hacer lo ordinario para que Dios se muestre de manera extraordinaria. Tenemos que aprender que Dios siempre está con nosotros, pero también es cierto que Dios no puede, hermanos, cambiar de opinión y contradecirse a su palabra. A veces como papás, ¿cuántas veces, no sé si a ti te ha pasado, a los que son papás, ¿no? De repente estás bien enojado y no sales y no vas y de repente llegan y te dicen, oye, ¿puedo ir? Y entonces dices, bueno, está bien, creo que... Y entonces cambias de opinión así, ¿no? O llegan, te dan un beso y, bueno, está bien, y ya, ¿no? Dios no es así. Dios no es así. Quisiera dejar esto en tu corazón. Dios está con nosotros y Dios quiere mostrarse a su pueblo. Dios quiere, hermanos, que nosotros veamos a Dios de diferente manera, que lo veamos en todo tiempo y en todo momento. Pero sí creo, hermanos, que una de las cosas que hemos dejado de hacer es precisamente amar al prójimo, ver los unos por los otros. En eso se resumía la ley. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando logremos, hermanos, poder tener en el corazón esas palabras de Jesús y cuando se presente la situación, poder ayudar y poder mostrar el amor y tener hechos, hermanos, y no palabras, entonces el Señor empezará a actuar de manera diferente a nuestras vidas. Es que yo te invito a que hagamos una oración y le digamos a Dios, Señor, perdónanos por todas esas veces que hemos omitido hacer lo que tú nos has mandado, por todas esas veces que hemos visto al prójimo y hemos querido que se aleje de nosotros o que hemos deseado algo mal para nuestro prójimo. Perdónanos por ello. Así es que yo te invito a que hagamos una oración y nos pongamos en las manos de Dios. Señor, te damos muchas gracias por lo que tú hablas a nuestras vidas. Perdónanos porque seguramente hemos fallado muchas veces. Si a veces entre la familia y entre la gente que amamos, Señor, se vuelve complicado el poder hacer algo, Señor, por esas personas, cuanto más con quien no conocemos. Enséñanos, Dios, a poder mostrar un evangelio de hechos y no solamente de palabras. A veces podemos hablar muy bonito y orar muy bonito y podemos hacer tantas cosas muy bonitas, pero cuando tenemos que demostrar, Señor,
tu amor en nosotros, entonces, pues, se nos olvida, Señor. No lo hacemos. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque hemos fallado, Señor, porque hemos pecado con esto, pero ayúdanos, Dios, a poder mostrar tu amor en todo momento, en todo lugar, en toda situación, Señor, en la que nosotros pues nos desenvolvamos, Señor, que como hermanos podamos vernos, Señor, siempre, que seguramente tendremos problemas, que seguramente habrá ofensas, que seguramente fallaremos, Dios, sí, pero enséñanos, Dios, ante todo poder demostrar con hechos el amor, Dios, que tú nos demostraste en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Dios, a poder ser cautivos, Padre, de tu amor y que podamos, Dios, siempre ser dirigidos, como decía la Escritura, Dios, llenos de tu Espíritu Santo, que siempre busquemos, Señor, esto en nuestros corazones y en nuestras vidas, Dios. Hoy nos ponemos delante de ti, Padre, y te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Así dejamos este lugar.